Hoy voy a explicarte 5 maneras de vivir gratis o casi gratis en el campo. Bueno, en realidad hay una sexta también, pero esa la dejamos para el final porque es un poco... ya lo verás. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Soy Raquel y te doy la bienvenida al espacio de la ciudad al campo. Si te interesa este tema, ya sabes, suscríbete. Venga, pues vamos con esas 5 maneras de vivir gratis o casi gratis en el campo. ¿Por qué digo casi gratis? Porque todas ellas tienen un contrapunto. Tienen que realmente la casa donde tú vas a vivir no es tuya. Tienes que hacer algo a cambio de vivir en esa casa. ¿De acuerdo? No estamos hablando de conseguir una casa porque te llueva del cielo. No, estamos hablando de vivir en una casa que no vas a pagar alquiler, pero a cambio tienes que hacer algo concreto. ¿Vale? Vamos allá. Primera forma, vivir en una casa familiar, en una casa que pertenece a tu familia, a alguien de tu familia, padres, abuelos, tíos, esas casas que hay en los pueblos que por lo que sea se han quedado deshabitadas porque, por ejemplo, han muerto los abuelos o lo que sea, y están ahí y realmente pues no se tienen mucho en cuenta, no hay un dueño concreto porque es de varios hermanos o es de varias personas, no hay ningún interés en vender, pero se quiere conservar porque es la casa familiar, y pasa que la gente de la familia va de vez en cuando, va para fiestas, va para vacaciones, pero realmente no se habita durante todo el año. Pues una opción es proponer a tu familia, oye, yo quiero irme a vivir a esa casa de la familia, a esa casa del pueblo, yo me ocupo, ahí está la primera contraprestación, yo me ocupo de su mantenimiento, yo cubro los gastos que tiene y no pago nada, pero vivo allí. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que no vas a pagar un alquiler, que si te vas a vivir a ese sitio, la gente ya te conoce, ya saben que tú eres de la familia tal y vas a ir a vivir a esa casa, con lo cual ya van a saber quién eres, te van a ofrecer o no, o lo que sea, ya eres alguien conocido dentro de esa comunidad porque perteneces a esa familia. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que puede ser que esa casa tenga más mantenimiento del que te pensabas. Puede ser que tengas que afrontar una serie de gastos que a lo mejor llegue un punto en que tengas que decirle a tu familia, oye, es que resulta que hay que hacer esto. Y entonces ahí puede haber enfrentamiento. A veces lo hay, a veces no lo hay. A veces la familia dice, no, venga, adelante. Si hay que hacer esto, si hay que arreglar el tejado, si hay que arreglar no sé qué, se arregla. Pero no es tu casa, ¿vale? Vas a vivir ahí, no vas a pagar un alquiler, pero no es tu casa y tú la tienes que mantener. Y de vez en cuando puede ser que te venga la familia y te diga, oye, que yo quiero pasar aquí 15 días, porque también es mi casa, ¿vale? Pero es una opción. Segunda opción, que un amigo te deje una casa. Ese amigo que tiene esa casa en el campo, que la ha heredado, que es de él o de ella, y que no va nunca, no le interesa para nada, pero la tiene ahí. Y le dices, oye, ¿me dejas tu casa? Yo me ocupo, igual que con la casa familiar, yo me ocupo de los gastos, yo me ocupo del mantenimiento y me dejas que viva ahí. Lo mismo, es una casa que tú vas a mantener, no vas a pagar ningún alquiler, pero tienes que correr con los gastos, con lo que tú pactes. Todas estas cosas se pactan. Incluso se pueden hacer contratos privados, tanto entre familiares como entre amigos. O sea, existen lo que se llaman los contratos privados que tú puedes hacer con otras personas con una serie de condiciones, ¿vale? Y lo mismo, tú te haces cargo del mantenimiento a cambio de vivir gratis en esa casa. Esa es una de las ventajas, que vas a vivir gratis. ¿Cuál puede ser el inconveniente? Pues que lo mismo, que los gastos sean muy grandes y no los puedas o no los quieras asumir y tengas que decirle a tu amigo, oye, esto yo no lo pago, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? O que un día tu amigo o tu amiga decidan vender la casa, porque ya no quieren tener eso ahí, porque necesitan recuperar ese dinero, porque lo que sea, ¿vale? Repito,
no es tu casa, es un espacio donde tú vas a vivir. Y estamos hablando no de un contrato de alquiler, no estamos hablando de un alquiler al uso, estamos hablando de cesiones, de contratos privados, que es algo totalmente diferente, ¿vale? Cuando hay un contrato de alquiler hay una ley que lo respalda, que lo ampara. En un contrato de alquiler no te pueden echar así como así, pero cuando es algo así, es algo totalmente diferente. Tercera opción, alquilar una casa en la cual no pagas alquiler, pero a cambio la reformas. Esta es una opción que cada vez se da más, que se ha estado haciendo de siempre. Yo lo he visto en España, yo lo he visto en Francia, pero es algo que funciona porque son esas casas que, sea de una persona que a lo mejor no es familiar tuyo, ni siquiera amigo, son conocidos o son personas a las que llegas a partir de dar unos pasos, a partir de conocidos o como sea, pero son personas que no quieren deshacerse de la casa, pero quieren que esa casa se mantenga. Con lo cual, la fórmula es hacer un contrato privado, sea verbal, sea escrito, eso ya depende de cada uno, según el cual tú te haces cargo de las reformas que tiene esa casa, que hay que hacerle a esa casa. Tú te haces cargo de todos los gastos de la reforma y la persona te deja esa casa en cesión durante X años. Aquí sí que se puede pactar. A veces se pacta, a veces no se pacta, pero normalmente se pacta a muchos años, a 10, a 20 años. Depende realmente de las reformas que sea necesario hacer en esa casa. La casa no va a ser tuya, pero tú vas a vivir en ella y la vas a disfrutar durante todo ese tiempo que pactes. ¿De acuerdo? Ventajas, lo mismo, no vas a pagar un alquiler, no vas a tener ese fijo, tú te vas a montar la reforma, tú vas a ver cómo lo haces, tú te vas a administrar, tú vas a ver qué materiales necesitas. El tema de los materiales también es algo que se puede pactar con los propietarios, ¿vale? Oye, tengo que comprar este material, pero es muy caro, ¿qué te parece si lo compras tú, pero yo lo instalo? Todo eso son cosas que se pueden pactar, ¿vale? Inconveniente, pues lo mismo, estamos hablando de que no es una propiedad que vaya a ser tuya, es una cesión. Pero eso, claro, depende de la visión de cada persona, ¿de acuerdo? Cuarta opción, la masovería. La masovería es ofrecer tu trabajo a cambio de alojamiento para ti y para tus familiares, normalmente con un sueldo. O sea, es trabajo a cambio de sueldo y alojamiento para ti y para tus familiares. Son contratos que se suelen hacer en fincas grandes, donde grandes propietarios tienen mucha extensión de terreno o tienen otros servicios, como hoy en día se está dando mucho con el turismo rural, y entonces necesitan a alguien, a los masovés, que son las personas que se ocupan de mantener la finca o de prestar ciertos servicios para eso que hay en la finca, sea el cuidado de animales, sea hacer leña, sea la tierra, sea el turismo rural, sea lo que sea. Es un contrato, digamos, de mantenimiento de esa finca. Antiguamente esto era la servidumbre de una finca. Hoy en día se hace así. No siempre hay contratos laborales, a veces son contratos privados, a veces son contratos verbales, pero hay gente que ya le va bien este tipo de contrato, este tipo de, esta manera de decir, voy a vivir durante un tiempo en una gran finca, voy a ver lo que es vivir en el campo, voy a ver lo que es cuidar de la tierra, cuidar de los animales. Es una manera también de aprender. Quizá no es algo para siempre, pero es una manera de ver cómo funciona la vida en el campo y ver si te interesa. Hay gente que luego está años y años y años viviendo en una finca y ya les va bien, y hay gente que dice, no, yo quiero otra cosa o quiero un contrato laboral. Todo eso depende, tiene sus pros y sus contras. Aquí sí que hay pros y contras, esto ya depende de cada persona, ¿vale? La quinta opción, pueblo ofrece casa y trabajo, ¿vale? Son esas ofertas que salen de vez en cuando de pueblos que quieren atraer población, que buscan sobre todo familias con niños, que les ofrecen una casa y un trabajo a cambio normalmente de hacerse cargo de algún servicio del pueblo, sea un bar, sea una tienda, sea el mantenimiento de lo que sea del pueblo, ¿vale? Te ofrecen esa casa
no pagas alquiler, te ofrecen un trabajo remunerado, es como una especie también de masovería, pero diferente, porque aquí normalmente es el propio ayuntamiento el que lo ofrece, ¿vale? Pero también tiene sus pros y sus contras. En cualquier caso, tanto en el caso de la masovería como en el caso del pueblo que ofrece casa y trabajo, tú tienes que dar ese servicio. Si tú no das ese servicio, te pueden reclamar el puesto, te pueden decir, lo siento, no nos interesas, buscamos a otra persona, porque es un intercambio, es tu trabajo, tu disponibilidad, a cambio de un sueldo, pequeño o grande, eso ya depende, y una vivienda. Pero la vivienda va asociada a ese servicio que tú tienes que dar. Como ves, son 5 opciones que te permiten vivir gratis o casi gratis en el campo, te permiten hacerte una idea de lo que es vivir en el campo, que eso es una gran ventaja, porque así tú te puedes hacer una idea, puedes estar viviendo durante un tiempo con una de estas opciones y decir, voy a ver qué es esto de vivir en el campo, voy a ver qué es esto de vivir durante todo un año, con todas sus estaciones, con todas sus estaciones y su estacionalidad. Voy a ver lo que es, pues eso, cuidar la tierra, o las posibilidades que hay de trabajar, o de emprender, o de ejercer mi profesión, o lo que sea. Te permite eso, vivir en el campo sin tener que pagar un fijo por un alquiler. Pero siempre hay una contraprestación detrás, sea tu trabajo o sea tu trabajo, porque en el fondo si tienes que reformar, si tienes que mantener esa casa, también tiene unos gastos. En el caso de la casa familiar o la casa de un amigo o la casa que te dejan a cambio de hacer reformas, normalmente tú te haces cargo de lo que son los gastos de la casa, la luz, el agua, a veces el impuesto de bienes inmuebles, eso ya depende, las basuras, el alcantarillado, todo eso, lo que son los gastos corrientes, te haces tu cargo. Cuando es masovería o cuando es el pueblo que te ofrece la casa, normalmente es el ayuntamiento o los propietarios de la finca que ofrece la masovería los que se hacen cargo de todos los gastos. O sea, digamos que en este caso te sale más rentable a nivel económico, pero tienes que dar una contraprestación en horas de trabajo, en disponibilidad tuya, tu servicio. O sea, es tus horas a cambio de la casa. Y un sueldo también, ¿de acuerdo? Y al principio te dije que había una sexta opción, lo que pasa que no siempre se puede considerar como una opción porque es algo que sale fuera de las normas, y ahora verás por qué, que se trata del tema de los pueblos, irte a vivir a un pueblo abandonado. Cuidado con los pueblos abandonados. Que un pueblo esté vacío, que no habite nadie en las casas, no significa que no sea de nadie, no significa que esas casas no tengan un propietario. Hay pueblos que han sido expropiados porque se va a hacer un pantano, porque se va a pasar por ahí una línea de yo que sé qué, de alta tensión, y ese pueblo va fuera. Y en su momento han expropiado el Estado las viviendas a los propietarios y es el Estado el propietario. Pero es el Estado. No es que no sean de nadie, es el Estado el propietario. Sí que es cierto que hay personas que están viviendo en pueblos así. Hay casos concretos, por ejemplo lo que te he comentado, pueblos que se expropian para hacer un embalse que a lo mejor luego no se hace. Y hay una serie de gente que se han ido a vivir allí, pero eso es ocupación, eso es ilegal y hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta las consecuencias. Hay un caso concreto de una gente, un grupo de amigos que se fueron a vivir a un pueblo, creo que fue en Teruel o en Cuenca, lo buscaré y te dejaré el enlace aquí abajo. Y estuvieron viviendo años en un pueblo totalmente abandonado, era una ruina cuando llegaron. Y sí, rehabilitaron sus casas, hicieron sus huertos, quisieron vivir alternativamente y a la suya. Y había un vecino
que todavía pasaba por allí de vez en cuando y estaba encantado de la vida de que esa gente viviese allí, de que esa gente joven estuviese rehabilitando todo aquello. Pero ese pueblo era de la administración y llegó la administración con todo su peso y los echó de allí. ¿Qué es justo o es injusto? No entramos ahí ya. Pero la ley dice X y a veces tienes que luchar para conseguirlo. Y a veces se consigue y a veces no se consigue. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando te metes en una historia así, puede ser que ganes o puede ser que pierdas. Y tienes que estar preparado para lo que venga. Para luchar o para retroceder e irte a otro lado. Eso depende de cada uno. Y luego también hay pueblos que, como digo, están deshabitados, pero no abandonados. Cada casa tiene su propietario. Puedes hacer una búsqueda de propietarios. Se puede hacer. Puedes ir al registro de la propiedad y buscar a ver si encuentras a los herederos, los propietarios de esas casas, que a veces son herederos, son casas que han sido herencias y que nadie las habita y están ahí, que se están cayendo, pero tienen un propietario y en algún momento te lo pueden reclamar. Hay gente que ha conseguido hablar con esos propietarios y decir, oye, déjame la casa, hazme una cesión, y han hecho ese contrato de cesión del que te he hablado antes, ¿vale? Un contrato de cesión a 20 años, a 30 años, a lo que sea, tú no vas a utilizar la casa, tú ni siquiera vives en el país, me la dejas, venga, y a veces lo han conseguido, pero a veces no. A veces se está ocupando, ¿vale? Por eso he dicho que es otra opción, es la opción más radical, es la opción más alternativa, es la opción, llámala como quieras, es otra opción, pero estás ahí en un límite, ¿vale? Pues nada, espero que te haya servido esta información. Si es tu intención irte a vivir al campo, pero te gustaría no tener que tener ese gasto fijo de un alquiler, o no estás dispuesto a comprar en estos momentos porque realmente no quieres comprar, pues espero que te sirva. ¿Tienes otra opción? Déjamela en comentarios. ¿Quieres comentarme alguna cosa? ¿Qué opinas de todo esto que te he contado? Venga, te leo. Nos vemos.